Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Esto es lo que el Señor quiere para el pueblo de Israel. Un pueblo sano, un pueblo santo, un pueblo que predique, un pueblo que muestre las verdades. Y para esto escogió a Abraham y para que de su simiente viniese el Mesías, viniese el Cristo. Esto es algo que se esperaba ya en el Antiguo Testamento para el Nuevo, pero con Cristo se manifestó de una manera más amplia. Y esto es lo que vamos a estudiar en el desarrollo de la lección de esta semana. Así que preparémonos para estudiar. Este trimestre la lección se titula La promesa, el pacto eterno de Dios. Así que estamos estudiando acerca de los pactos. Y esta semana la simiente de Abraham. Y el versículo de memoria se encuentra en Primera de Pedro 2:9, que dice: Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermoso versículo para esta semana. Vamos a analizarlo, vamos a estudiarlo a la luz de la palabra. La lección nos relata la historia que ocurrió en un pueblito. Dice que había un reloj en el escaparate de una joyería y un día se detuvo como a las 8:45 de la mañana. Muchos de los ciudadanos dependían de este reloj para ver la hora. Y así de esta manera muchos llegaron tarde al trabajo porque el relojito se había detenido y la gente confiada iba a ver la hora allí. Este reloj representa también al antiguo Israel, que se detuvo, que paró, que no siguió marcando la hora. El Señor colocó a Israel en medio de las naciones, en un punto estratégico entre tres continentes, África, Europa y Asia. Y allí Él debería ser el reloj para el mundo, debería estar dando la hora, estar comunicando a todos las buenas nuevas. No obstante, Israel, al igual que el reloj de aquel escaparate del pueblito este en la joyería, en cierto sentido se detuvo. Pero no fue un fracaso total, porque siempre el Señor tiene un pequeño grupo de fieles, ¿no? Conocido como el remanente. Esta semana vamos a estudiar sobre este remanente un poquito más a fondo. Vamos a ver su identidad y el papel que tiene este pequeño grupo de fieles, este Israel espiritual. Vamos a ver el éxito que ha tenido, cómo se ha mantenido, cómo el Señor lo ha protegido y cómo este remanente va a ser un elemento importante en el tiempo del fin, porque son aquellos que se han mantenido a pesar de las dificultades, de las luchas y problemas, pero que han puesto su confianza plenamente en Dios. El Señor tiene un pueblo que tiene que estar marcando la hora. El Señor tiene un grupo de fieles que tienen que mostrar al mundo que Cristo viene pronto. Y esto es algo que como pueblo tenemos que realizarlo ya. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios, porque tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial más que todos los pueblos de la tierra. Deuteronomio 7:6. Dios había separado. ¿Por qué? Porque los amaba. Es un pueblo especial, es una propiedad valiosa, es un tesoro peculiar. Esto es algo que caracteriza al pueblo que separó Dios para que se mantenga fiel a pesar de las dificultades a través del tiempo y de esta manera pudiese comunicar al mundo el plan de salvación. Y esto el Señor lo hacía por amor, por gracia. No es porque ellos hayan hecho algo especial, sino que Dios había manifestado su amor para con ellos. ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿Por qué Dios tuvo a bien llamarlos? ¿Por qué? No sabemos. Esto es inescrutable. Pero lo que sí sabemos es que lo hizo por amor. La elección exclusiva de Dios fue realizada por amor. Había sido elegido en virtud
a ese amor que Dios tiene y del cual emana y que quiere que su pueblo se salve y salve a otros también. Esto es lo que Dios ha planeado, la salvación del mundo. Y quería que el pueblo de Israel sea un linaje especial, real, sacerdotal. Deberían servir como instructores, como predicadores, como profetas. Deberían anunciar las buenas nuevas. Tenían que ser un ejemplo de vida santa. Deberían ser los exponentes celestiales de la verdadera religión. Y esto es lo que Dios quiere también de su pueblo hoy en día, que tenga una vida digna del nombre que lleva, cristiano, digna del Dios que representa, y también una vida sana, santa, y una vida que sea una carta abierta para que el mundo pueda escuchar y ver el mensaje de salvación. La promesa que se le daría a Abraham y a su descendencia de las tierras nuevas, la promesa de Dios, esto Abraham lo recibió, pero no iba a cumplirse en su época, en su tiempo. Dios le informó a Abraham que pasarían 400 años antes de que la simiente de Abraham, sus descendientes, tomaran posesión de esta tierra. Está registrado en Génesis capítulo 15. El cumplimiento de la promesa comenzó en los días de Moisés, cuando Moisés saca al pueblo de la esclavitud en Egipto, pero Josué es el que los introduce. Moisés repitió el mandato divino: mirad que yo os he entregado la tierra, entrad y poseedla. Esta promesa que se dio se estaba cumpliendo ahora proféticamente, porque estos 400 años marcaban lo que Dios ya le había dicho a Abraham, y este tiempo era una prueba de que Dios estaba mostrándose y manifestándose como un Dios verdadero. Ahora, en Deuteronomio 28, 1 y 15, también allí nos dan la presentación de este pacto, ¿no? Porque dice que era parte del pacto el entregar estas tierras, y estas tierras no eran incondicionales, tenían una condición. La condición era la obediencia, el cumplir el pacto. Las bendiciones que recibiría Israel era si cumplía la voluntad de Dios. Así que las cosas no llegan así fácilmente. Es porque hay un compromiso, hay una responsabilidad. A pesar de todas las promesas de tierras, esas promesas no eran incondicionales, surgieron como parte del pacto. Israel tenía que cumplir su pacto del trato. De lo contrario, las promesas se iban a anular y se iba a perder todo. El Señor dejó muy en claro que una vez que había desobediencia, la tierra se le sería quitada. Así que como cristianos nosotros también esperamos recibir una tierra, que es la tierra prometida. Y tenemos que también cumplir el pacto. El Señor ha establecido un pacto con nosotros. El día que nosotros aceptamos a Jesús, estamos firmando un pacto y tenemos que ser obedientes, leales, fieles a ese pacto para que pueda cumplirse el pacto en el aspecto de la promesa que el Señor da a los que son fieles. Así que tenemos nosotros que estar seguros de que nuestra parte es hecha, pero con la ayuda de Dios. Dios estará siempre dispuesto a ayudarnos porque Él quiere que nosotros entremos a esta Canaán celestial. Lamentablemente, el pueblo de Israel una y otra vez fracasaba. Jeremías 11:8 dice: pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no lo cumplieron. Israel hizo un pacto con Dios. El pacto no lo obedecieron. Ya Noé había hecho un pacto y Noé obedeció. Noé alcanzó gracia delante de los ojos de Dios, y Noé dio el inicio, dio la muestra de cómo debería cumplirse el pacto. Lamentablemente Israel tenía un patrón reiterado de apostasía, o sea, era una constante. Hay un versículo que nos dice: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? ¿No será tal tierra del todo mancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así
prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice Jehová. Es Jeremías 31. Aquí claramente el Señor está mostrándole el pecado del pueblo de Israel y está comparándole con el pecado del adulterio, la esposa infiel. Pero el Señor dice, vuelve a mí. El Señor le llama, busca perdonarle. El pacto que el Señor menciona aquí es tan sagrado como el matrimonio. Por eso lo compara a ese mismo nivel. ¿Cuál fue la causa? Esa relación personal rota, la separación de Dios. El alejamiento de Dios es lo que trae el problema de la mentira, del adulterio, de la desobediencia y todo esto. Entonces, esa relación rota con Dios trae como consecuencia desobediencia y castigo, porque el que se rebela contra Dios se está poniendo al lado de Dios, fuera de Dios, alejándose de Dios, y todas las cosas que no están dentro de las bendiciones de Dios van a ser las que le van a tocar a aquella persona que se alejó de Dios. El aspecto relacional es importante en la vida cristiana. Es importante que nosotros mantengamos una relación con Dios, porque eso es lo que nos va a proteger y nos va a ayudar a estar lejos del pecado. Porque una vez que rompemos nuestra relación con Dios, nuestra vida comienza en declive a alejarse de Dios, a hacer lo malo, pensar lo malo y buscar que las consecuencias pues nos lleguen tarde o temprano, porque eso es lo que va a ocurrir. Dios siempre ha tenido un pueblo que se ha mantenido fiel. Este pueblo, este grupo pequeño, se conoce con el nombre del remanente. Es la esperanza que hay hoy, la esperanza que se mantiene. Por eso que Dios todavía mantiene su misericordia, porque hay un grupo de fieles que se mantiene a través del tiempo, leales al Señor. Isaías 4:3 dice, y acontecerá que el que quedare en Sión y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. Miqueas capítulo 4 versículos 6 y 7 dice, en aquel día, dice Jehová, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí. Pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta, y Jehová reinará sobre ellos en el monte de Sión desde ahora y para siempre. Jehová reinará. En Sofonías 3, 12 y 13 también dice ahí, dejaré un pueblo humilde, pobre, el cual confiará en Jehová. Estos versículos del Antiguo Testamento nos muestran claramente que Dios ve en su conocimiento anticipado de las cosas que hay un grupo que son leales, que son fieles, que no han doblado sus rodillas ante Baal. Y a estos el Señor los cuida, los protege, los llama el remanente, el residuo. Este remanente designado ha sido llamado a dar gloria a Dios entre las naciones. Es un grupo fiel que ha de testificar, que ha de evangelizar y que ha de discipular. Son aquellos que han de pregonar por el mundo entero del Dios misericordioso. Va a llamar a todos a adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos. Ahora, no importa cuán mal ha sido la condición, la situación del pueblo de Israel, siempre ha habido un grupo leal, un grupo fiel. En Babilonia ahí estaba Daniel y sus compañeros, y en diferentes circunstancias ha habido un grupo pequeño, ¿no? Como en la época de Nehemías y en diferentes épocas de la época de los profetas, de los reyes, siempre ha habido un pequeño grupo. Y estos son los llamados a mantener la pureza del Evangelio. Juan 10, 27 y 28 también nos dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Estas ovejas que siguen a su pastor por donde quiera que va, son los fieles que se van a mantener también hasta el tiempo del fin. Cuando Cristo venga, vendrá a buscar a esos fieles, leales, adoradores que se mantuvieron sin mancharse con las cosas del mundo, con las enseñanzas de hombres, con el paganismo, con la idolatría. Esto es lo que el Señor espera de ese grupo fiel, fidelidad y lealtad al pacto, a todas aquellas promesas que Dios les hizo. También uno de los objetivos que Dios tenía para su nación era que Israel se convirtiera en una influencia positiva, una influencia espiritual.
aparte de sus errores y defectos, el Señor no había acabado con el plan de crear un pueblo fiel que lo sirviera. De hecho, en el Antiguo Testamento se esperaba con ansias el momento en el que el Señor crearía un Israel espiritual. O sea, un cuerpo de creyentes fieles, pero no solamente judíos, sino de todos, judíos, gentiles, que continuaran esa obra de predicar el Evangelio. El apóstol Pablo en Gálatas 3, 26 y hasta el 29 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que nosotros somos herederos de la promesa. ¿Por qué? Porque ahora formamos parte de esa nación espiritual. Ya no hay judío, ni griego, ni hombre, ni mujer. Versículo 29 dice claramente: somos linaje de Abraham. Pertenecemos a la línea, ¿no?, de la simiente de Abraham. También dice que somos hijos de Dios. Versículo 26. Todos formamos parte del mismo Padre celestial que es Dios. Y también dice que somos uno en Cristo. O sea, formamos una unidad indivisible en Cristo. Ya en Romanos capítulo 4, versículos 16 y 17, dice: por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para los que son de la ley, sino también para los que son de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Así que claramente la palabra de Dios nos muestra que lo que no se pudo cumplir en el Antiguo Testamento con el pueblo judío, con la nación de Israel, ahora se va a cumplir con el pueblo que ha aceptado al Señor y se convierte en el Israel espiritual. En Cristo somos herederos de la promesa, ¿no? Por esa fe de Abraham, ahora en Cristo todo se cumple, todas las promesas se cumplen en Cristo. Si nosotros queremos formar parte del Israel espiritual, tenemos que acercarnos a Cristo, tenemos que aceptar por fe a Cristo, tenemos que formar parte del pueblo de Dios, tenemos que aferrarnos a esa gracia misericordiosa, porque el Señor está listo para bendecir, para ayudar, para apoyar a todos aquellos que quieran formar parte de este nuevo Israel espiritual, esta nación santa, este pueblo adquirido por Dios, y de esta manera un día no muy lejano morar con el Señor en las mansiones celestiales por toda la eternidad, formando parte de esa nación, de ese Israel espiritual. Concluimos entonces que Dios no conoce distinción por causa de nacionalidad, raza o casta. Él es el hacedor de toda la humanidad. Él nos creó, Él nos ama, Él nos conoce, Él quiere que nosotros formamos parte de los cielos nuevos y tierra nueva. Él también quiere arrebatarnos, pues, de la influencia satánica, quiere que nosotros no estemos más engañados y seducidos por todas las cosas de este mundo, por los placeres terrenales, sino más bien que nos acerquemos al trono de Dios con toda confianza, porque el Señor está dispuesto a recibirnos, a perdonarnos. Él nos ha dado ya una serie de manifestaciones maravillosas de las promesas, ¿no? El cumplimiento de las promesas. Así que nosotros debemos cumplir nuestra parte en ese pacto realizado por amor con sus hijos a través de la historia. El verdadero Israel de Dios es el Israel de la fe. La gente que vive en una relación espiritual de pacto con Él, ellas son las que se identifican con su Dios. En el antiguo Israel los sacerdotes hacían sacrificios de animales que prefiguraban a Cristo, al Mesías, como miembros de un sacerdocio real. ¿Qué tipo de sacrificios deben de hacer los miembros de la iglesia hoy en día? Pues será de nuestros propios cuerpos. Pablo dice: presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que ese es nuestro culto racional. Dios separó a Israel del mundo a fin de que pudiera ser una nación santa. Dios te ha llamado a ti para que salgas del mundo, para que seas también parte de ese pueblo santo. El Señor quiere que tú vivas en armonía con sus principios, en armonía con los principios del reino de Dios, en armonía con el carácter de Dios, reflejando a Cristo, así que en armonía con Cristo. Que el Espíritu Santo more en nuestro corazón, así que en armonía con
los dictámenes del Espíritu Santo, aceptando la voz del Espíritu Santo, la palabra de Dios, que es la voz de Dios, aceptando la fe de Jesús, a través de esa fe que puede mantenernos firmes, a través de las dificultades, a través de los momentos muy duros. Pero todo depende de nuestro acercamiento a Dios. Recordemos lo que hemos dicho hace un momento, el relacionamiento, la relación con Dios. Eso es lo que tenemos que cuidar, porque una vez que se resquebraja, que se rompe, que hay un distanciamiento con Dios, entonces viene la desobediencia, viene el pecado. Recordemos que la paga del pecado es muerte, y Dios quiere que nosotros estemos en vida. Para estar en vida tenemos que estar en Cristo, tenemos que mantenernos unidos a Él. Separados de Él no podemos hacer nada, pero todo lo podemos en Él, que Él nos fortalece. Y ese es el llamado de Dios, un llamado a acercarnos al verdadero Dios a través de su sangre, de la sangre de Cristo, y aceptar el don del Espíritu Santo, porque ahí viene la gracia salvadora. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude y que tengamos una bendecida semana.